Hola, buenas tardes. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola André, muy bien. Bueno, yo voy a presentarme. Mi nombre es María Andrea García Medina. Yo soy psicóloga, soy autora, escribí un libro en Argentina, Acunando la Luna, Despertando el Sol. Mira, que aquí no tengo el libro, no importa, no tengo la planta baja, no importa. Y coautora en un libro con especialistas de duelo en España que se llama Toda una vida para recordarte y honrarte, de Julia Bernal Arroyo. ¿Mm? Así que bueno, en este momento estamos brindando una formación online en Argentina y tenemos el lujo de tener invitadas docentes de Argentina y España. Bueno, María Soledad Jalil es una de ellas. Así que, Sole, bienvenida, un gusto tenerte. ¿Eh? Gracias André, un placer para mí estar acá hablando de esto. Muchas Hermoso. gracias. Soledad es especialista en el tema de psicología de la infertilidad, ¿eh? Así que para mí es todo un tema nuevo, pero totalmente, así que feliz de que Soledad nos venga a compartir un poco su experiencia y bueno, Sole, así que estamos muy ávidas de que nos brindes todo tu conocimiento y tu experiencia en el tema, ¿sí? Gracias ¿Cómo André, empezaste gracias. en esto, Sole? ¿Cómo empezaste en esto? Mirá, bueno, la realidad es que yo siempre supe que quería, bueno, siempre desde que estaba en la secundaria, sabía que quería ser psicóloga, nunca tuve esa duda, pero la realidad es que no tenía, bueno, yo hoy soy docente de la facultad, también en primer año y en quinto, pero a mis alumnos de primer año siempre les pregunto, ¿ustedes saben cómo se ven trabajando el día de mañana? Porque es algo que cuando yo estudié nadie me lo preguntó. Y la verdad es que fui haciendo camino al andar. Y después de recibirme me casé y después busqué mi primer hijo, porque también siempre supe que quería ser mamá. La verdad es que me costó mucho y transité en carne propia los tratamientos de fertilidad. Y bueno, después, como vos sabés, André, tuve mi primer bebita que falleció. Así que eso me llevó, digamos, después con otros recorridos en el medio, porque primero hice mi formación de doula, me llevó a formarme en psicología perinatal. Y dentro de lo que es la psicología perinatal, especializarme específicamente para acompañar procesos de duelo, gestacional y perinatal, y procesos de infertilidad, Ah, tratamientos. Y así es bien. como hice la especialización en psicología de la infertilidad y reproducción humana. O sea que tengo el contenido teórico para acompañar y tengo la experiencia, que la verdad es que es un plus, que qué sé yo, quizás preferiría no tenerlo, pero lo tengo, y puedo también saber en carne propia, ¿no? Todo esto Wow. que nos convoca hoy, esto de la infertilidad, de los procedimientos, de todo lo que esto significa. Es fundamental, Sole, porque vos tenés la experiencia y la verdad que haberlo atravesado te da un plus totalmente diferencial. Mm, Sole, hay algo que también me olvidé de comentar, que ambas somos miembros de la red de salud mental perinatal y que nos sí, conocimos allí, gracias a Fernanda sí. Méquez, y bueno, que es un grupo de colegas muy hermosos, así que les brindamos saludos a las colegas si es que nos van a ver en Sí, algún claro momento. que sí. ¿Eh? Un placer estar en esta red y bueno, en este caso que nos haya encontrado, ¿no? A las dos. A las dos. Hermoso. Así que bueno, Sole, la convocatoria en este encuentro un poco es como estamos hablando de la formación, los duelos, Ujú, especialmente cómo son los ujú, duelos en fertilidad y qué ujú. características diferenciales tienen con respecto al duelo gestacional y perinatal cuando una pareja no ha tenido que recorrer este camino, ¿no? De los Claro. tratamientos. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Bueno, no sé, Andrew, si querés comento un poquito de Bien, qué se trata el tema de la infertilidad, bien, ¿no? bien, Porque bien. desde el punto de vista médico, digamos, cuando los pacientes llegan a los centros de reproducción, llegan después de varios meses de búsqueda, algunos esperan más tiempo y otros no, generalmente tiene que ver hasta con el grado de ansiedad, ¿no? De las personas o parejas que buscan embarazarse de forma espontánea o natural. Yo cuando hablo de natural lo pongo muy entre comillas, pero hablamos de la cuestión fisiológica, ¿no? Del tema de Exacto. encontrarse en una relación sexual y lograr un embarazo. Entonces, cuando se logra, bueno, algunos antes y otros después llegan a los centros de fertilidad. La medicina define un poco la infertilidad después de, como la incapacidad de haber logrado un embarazo, después de un año, aproximadamente es el tiempo que se estima
desde lo médico, de, bueno, tener relaciones sexuales seguidas sin métodos anticonceptivos. Pero desde la psicología sabemos que esto es mucho más que eso, y que implica una gran crisis, ¿no? Porque realmente es algo, y acá por ahí ya podemos empezar a hablar de duelos, es algo que es inesperado, que llega como de sorpresa, ¿cierto? Cuando uno tiene la idea de procrear, la verdad es que no te pensás que no lo vas a poder lograr, o no la mayoría. Crees que incluso que es más fácil, ¿no? Una vez un médico me dijo, es mucho más fácil suele no embarazarse que embarazarse, se tienen que dar muchas cuestiones, no solamente fisiológicas, sino emocionales, ¿no? Que justo el óvulo, que justo el espermatozoide, que emocionalmente, porque también las cuestiones emocionales interfieren mucho, hasta en la calidad de los espermatozoides, ¿no? Se ve con los espermogramas que se hacen los varones, y que si tuvieron un estrés o alguna cuestión conflictiva los días previos a la muestra, hay muchas diferencias también en la calidad de esos espermatozoides. Sí, perdóname que solo que te Sí. interrumpa, porque es súper valioso, porque en una de las charlas de la red perinatal, en uno de los viajes, escuché a Estela Chardón y Mirta Videla le preguntaba acerca de las causas psicológicas de la infertilidad. Y yo recuerdo que dio una definición muy breve y casi médica. Y después nos quedamos como charlando y me parece un temazo en realidad, ¿no? Sí. Causas emocionales y psicológicas que de pronto tampoco se abre mucho. Yo que me dedico al transgeneracional y veo como patrones de repetición a partir de experiencias de nuestras madres o de nuestras abuelas, digo, se abre, ¿no? Porque también es amplio, ¿no es cierto, Sole? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se genera ahí una cuestión de que en cuanto la persona, pareja, no logra el embarazo y empieza a preguntarse estas cosas, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no? Se genera esta cuestión de retroalimentación como negativa, en el sentido de ponerse más ansioso y de sentir culpa, y de pensar que no lo va a lograr, y entonces, y después sienten que estas emociones son las que están impidiendo el embarazo. Ahí está, como autocondenatorio, como autocondenatorio. Exactamente. 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 Eso genera un campo de resistencia muy grande, que eso también bloquea, ¿no es cierto? Es que sí, y además el entorno muchas veces, desde familia y amigos hasta muchos profesionales, relájate y ya vas a quedar, andate de viaje y seguro que te embarazás en el viaje, La ¿no? típica, la La típica esa. típica. Y la verdad es que eso genera tanta bronca, porque Mucha. además, si lo pensamos, digo, si yo estoy queriendo embarazarme y estoy hasta teniendo relaciones pensando en embarazarme, ¿cómo hago para relajarme, para no pensar? ¿No? O sea, es como muy difícil, porque es un deseo muy movilizante, ¿no? Que mueve muchas cosas. Y encima empieza esto, y no puedo, y qué me pasa, y podré. Y hay algo que caracteriza la infertilidad, que es algo bastante definitorio, y todos los procedimientos y las técnicas, que es que las personas realmente pierden el control. Es algo con lo que no se puede hacer demasiado. Exacto. Más que mejorar la calidad de vida, buscar acompañamiento psicológico, no sé, buscar el mejor centro de atención que se pueda acceder, digo, pero después ya llega un momento en el que hiciste todo, buscaste ayuda, haces yoga, haces lo que todos te recomiendan, vas a... no hay control. Y perdés el control, claro, por completo. Por completo. Entonces eso genera mucha impotencia, mucha culpa, la verdad. Mucha. La verdad que sí. Sí. Bueno, si volvemos al tema, ¿no? Que para iniciar esto brevemente, ¿de qué se tratan las técnicas para que los que no conocen, ¿no? Fundamentalmente se dividen en técnicas de baja y alta complejidad. Bien. Las técnicas de baja complejidad son las menos invasivas, si se quiere, y son las que se realizan, digamos, a través de la inseminación artificial, o a través de inseminación intrauterina, perdón, o a través de las relaciones sexuales programadas, que es con lo que se comienza. Bien. Cuando te presentas en el centro de fertilidad, vas al médico, y generalmente mientras se hacen los chequeos para ver cómo está todo, que eso lleva mucho tiempo, y ahí empiezan los duelos, ¿no? Porque mes a mes, esperando resultados, sigue habiendo menstruaciones,
Cada menstruación es un duelo, ya lo vamos a ver. Sí. Entonces, mientras el médico medio que estudia la situación, se pueden llegar a recomendar relaciones sexuales programadas, que es que el médico, es una de las técnicas de baja complejidad, que es que el médico indica, si se quiere, cuándo hay que tener relaciones sexuales. Se monitorea la ovulación de la mujer y se indica relaciones sexuales. Y si no, el siguiente paso, que también es una técnica de baja complejidad, es la inseminación intrauterina, en donde se transfiere el esperma, el semen, para ver si es concebido dentro del útero, ¿sí? Pero todo esto sucede dentro del cuerpo de la mujer. Bien. Por supuesto, para indicar estas técnicas, tiene que haber una pareja heterosexual queriendo lograr un embarazo. Exacto. Porque si no, obviamente, ya habría que pasar a técnicas de alta complejidad, cuando las personas que quieren tener hijos son o monoparentales, o parejas del mismo sexo, que ya no tenemos opción y hay que acudir a técnicas de alta complejidad. Exacto. Uh-huh. Qué maravilla, Sole. Después aprovechamos para introducir que hay otro tipo de configuraciones familiares nuevas, Sí, que por puede ser supuesto. una mamá sola con un hijo, un papá solo, o otros géneros, como por ejemplo, o los homosexuales, o todo lo que habilitó las nuevas leyes en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí, exactamente. De hecho, se habla de infertilidad estructural. Cuando no hay una infertilidad detectada por alguna falla orgánica o alguna cuestión físico-fisiológica, sino que se necesita acceder a las técnicas porque falta, digamos, una gameta del sexo opuesto, como en el caso de las madres solas por elección, que tienen que ir a los centros y tienen que acudir a un banco de esperma, porque están solas y quieren ser madres solas, sin pareja, y entonces, bueno, ahí hay que ir a las técnicas sin necesidad de una infertilidad, como le llamamos, primaria, ¿no? Es una infertilidad estructural, o sea, todavía necesitamos de una gameta femenina y de una gameta masculina para que se forme un embrión y poder tener un bebé. Entonces, en algunas cuestiones, en algunas situaciones se habla de infertilidad estructural, que no tiene que ver con una cuestión biológica, de que la persona no pueda concebir, sino estructural, que se necesita de otra parte involucrada para poder lograr el embarazo. Bien. Bien. Y ahí es donde hablamos de las técnicas de alta complejidad. Bien. Que la más conocida es la fertilización in vitro, que es cuando el embrión se forma, para que entiendan, en laboratorio. A partir de una muestra de semen, con sus espermatozoides, y a partir de la extracción de óvulos que se tienen que, en este caso la mujer, se tiene que medicar para estimular la ovulación, que haya la mayor cantidad de ovocitos posibles, y con una pequeña intervención en quirófano y con una anestesia leve, se aspiran, se llama esa técnica aspiración de ovocitos, se aspiran los ovocitos y en laboratorio se junta óvulo con espermatozoide y se forman los embriones. Bien. Se pueden ser transferidos o criopreservados, porque muchas veces... ¿Cómo repetime, Sole? Lo perdí. Los embriones pueden ser transferidos o criopreservados. Perfecto. Son transferidos si en este caso mujer está apta para recibir en ese momento los embriones, también se la prepara con medicación para que su endometrio esté preparado para recibir el embrión, y se realiza la transferencia, y muchas veces hay embriones sobrantes, si se quiere, porque se obtuvieron varios de la técnica, entonces se transfieren generalmente uno, a veces dos. Antes se transferían muchos, por eso hace muchos años hubo muchos embarazos múltiples, después ya está contraindicado, ¿no? Se transfiere uno o dos embriones para evitar embarazos múltiples, y el resto de los embriones se criopreservan, se congelan esperando que puedan ser utilizados más adelante si el embarazo no se logra, o si el embarazo se logra para futuros embarazos. Es cierto, Sole, me hiciste acordar eso. Yo atendí pacientes que eran quintillizos de técnicas. Qué curioso cómo fue esto, Sole, de que la medicina resolvió que no era bueno. Claro, porque como todo va evolucionando, ¿no? Todo por suerte va evolucionando.
Y bueno, antes era como que más, bueno, ponemos más y alguno va a aprender. Sí. Pero cuando prendían muchos, es claramente riesgoso para la salud de la mamá y para la salud de los bebés. Ahí está. Entonces, Y además también es traumático, porque sí, quizás nazcan un niño o dos, pero 3 embriones no prosperen, o 2 o 1, y la sí, cantidad de embriones que no prosperan también es un duelo para la mamá, porque son hijos que se empezaron a desarrollar y se detuvo su desarrollo, ¿no es cierto? claro que sí, Es muy complejo, ¿no es cierto? sí, es Son así. duelos más complejos todavía, ¿no? Sí, claro, Un sí, hijo que seguro que nace sí. bien, pero el otro murió intraútero. Entonces, Sí, exactamente. te sigo vos, Orle, porque estás siguiendo una línea impecable. Así que, No, bueno, esto tiene que ver con, estábamos hablando de las técnicas, ¿no? De alta exacto, complejidad, la exacto. fertilización in vitro, y bueno, como hablaba, todas las técnicas de alta complejidad son a partir de la fertilización in vitro. Lo que hay son distintas formas en cuanto a que a veces hay que acudir a donación de gametas cuando los óvulos de la mujer no pueden ser utilizados. Si es que hay una mujer que está interviniendo, ¿no? Que está queriendo ser mamá, porque también puede ser para los hombres solos o las homosexuales la técnica de la gestación por sustitución. En el Eh, fondo siempre está la fertilización in vitro, que es bien, óvulo y espermatozoides que se juntan en el laboratorio para ser transferidos. perfecto. Puede ser que el óvulo sea de la persona que está haciendo el tratamiento y el espermatozoide también. Puede ser que una o ambas gametas sean donadas, ovodonación o Bien, esperma donación. bien. Y puede ser que también sean ambas gametas donadas o donación de embriones. Porque como Ah, hablábamos recién, muchas veces pasa que las personas logran tener varios embriones, algunos son transferidos, se logra el embarazo y muchas veces pasa que las parejas o personas no vuelven a los centros a buscar esos embriones o exacto. a decidir qué hacer con esos Bueno, embriones. exacto. Entonces, a veces lo que se decide es que sean donados. Entonces Ahí. hay otras parejas que con esos embriones donados pueden intentar la transferencia a ver si se logra el embarazo. Y Solet, después, es sí. súper interesante lo que vos decís. Cuando hubo en un grupo de fertilidad, porque hay grupos de fertilidad por Facebook, por la red que tienen 7000 personas, o sea, y realmente se siente el fervor y toda esa necesidad tan grande. Y hubo una publicación donde hablaron de todos los embriones que estaban como abandonados, Sí, y a, abandonados. y a mí se me ocurrió decir, metí la pata mal porque al no saber del tema, Mm. que eran hijos y que eran duelos no resueltos. ¿Para qué? Se me vinieron encima todas juntas. Entonces yo pedí disculpas, pedí un reconocimiento en público y me llama por privado una periodista que se llama Luciana Mantero, que escribió un libro que se llama El deseo más grande del mundo, ¿no? Sí. Y ahí estuvimos charlando y me invitó a escribir para ella una nota y escribí y le digo, mira, soy especialista en duelo, pero de fertilidad hace poco. Y si nos matábamos de risa la pata que metí, no te voy a explicar. Claro, porque uno piensa, son embriones, ¿y qué hay ahí? Hay un proyecto de hijo, un potencial de vida. ¿Qué hay? Es complejo, incluso es un tema ético, ¿no Es es cierto? complejo. Es muy complejo, es un tema ético, hay mucho dilema ético con qué pasa, qué son, qué se hace. Mira, André, hay algo que sí está hasta legislado, Ujú. que es que la paternidad se plasma a partir de la voluntad procreacional. Ahí está. Por eso, cuando hay óvulos donados o espermas donados, tampoco la persona que dona sus óvulos o sus espermatozoides no es ni padre ni madre de la persona que pueda nacer a partir de esas gametas, ¿no? Ahí Cuando está. hablamos de gametas, hablamos de célula reproductiva, Exacto. femenina o masculina, ¿no es cierto? Bien. Entonces, con esto de la voluntad procreacional, digo, soy mamá o papá por voluntad Exacto. de ser mamá o papá.
Más allá de haber puesto mi cuerpo, mi célula femenina o masculina, mi óvulo, mi espermatozoide, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, eso es algo que se trabaja mucho también con los donantes, ¿no? Porque a veces existe esta fantasía, generalmente no en la persona que dona, pero por ahí en el entorno. Entonces, ¿sabés que voy a donar óvulos? ¿Qué vas a tener hijos repartidos por todos lados? Esto circula mucho. No van a tener hijos repartidos por todos lados. Está donando una célula para que otra persona pueda ser mamá o papá. Exacto. ¿No? Entonces ahí hay algo que es claro. Después sí pasa que hay un vacío legal, que estos embriones criopreservados son muchísimos, cada vez más, y que la realidad es que las personas que los obtuvieron son las que tienen que decidir qué hacer. Se pueden donar para investigación. Y es lo más difícil. Yo charlaba con Sol Espósito también, y ella me decía, y conversábamos, yo le conté 2 o 3 casos clínicos, que los matrimonios, las parejas, no saben qué hacer, entonces queda eso como abierto, y pasan años y años y años, y suelen quedar así. Yo le preguntaba al laboratorio, ¿qué hace? Se descarta, ¿qué hace con eso, no? Es muy difícil. Ahí vos me decís, eso se puede donar, pero hay un vacío legal también muy importante. Sí, hay un vacío legal en cuanto a que el laboratorio en este caso, o el centro que los tiene conservados o criopreservados, pueda decidir. La realidad es que no puede decidir. Y acá, y pensando con vos, que siempre que charlamos termino pensando de algo nuevo, pero digo, en esto del hijo, ¿no? Algo de esto tiene que haber también en las personas que logran esos embriones, que al no poder tomar una decisión con esos, como que pareciera que hay algo circulando que es mucho más que un embrión, porque claro, no sería como más fácil decidir qué hago con eso, ¿no? Claro, el deseo de hijo está, entonces no se puede renunciar a eso, y ese duelito queda abierto ahí, y queda. Y entonces se deja ese embrión, porque no puede terminar de tomarse esa decisión, ¿no? De esa renuncia que implica decir, hasta acá llegamos, y esto es lo que pudimos, y estar en paz. Totalmente. Para eso los acompañamientos, Sole, para eso están ustedes, las psicólogas especializadas en acompañar estos procesos. Sí, totalmente. Así como acompañamos también cada una de las decisiones, ¿no? Por eso es importante el acompañamiento, porque hay mucho que decidir en los tratamientos de fertilidad. ¿Qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Sigo intentando? ¿Cambio? ¿No? Son esfuerzos maratónicos. Son esfuerzos maratónicos. Maratónicos. Y acá también está el tema de esos pequeños duelos, ¿no? De cada vez que hay que dar un pasito más para adelante, todo lo que se está dejando atrás, ¿no? Desde el momento en el que se... Te doy la posta, Sole, ahora para abrir directamente este tema, que es en nuestro tema de los duelos en fertilidad. ¿Qué tipos? A ver, ¿cómo? Son un montón. Según cuál sea el recorrido, ¿no es cierto? A veces las parejas llegan a la consulta y enseguida se logra el embarazo. Digo, puede ser que se logre con técnicas de baja complejidad, y entonces no hay tanto que duelar, ¿no? Porque enseguida como que llegaste al centro, hiciste un tratamiento, un intento de baja complejidad, hasta a veces con relaciones programadas se resuelve. Pero bueno, a medida que se va avanzando, se empiezan a duelar distintas cuestiones, ¿no? En general, los duelos de infertilidad son desautorizados, son invisibilizados, son o minimizados. mucho más invisibilizados y desautorizados que el resto, te diría, ¿no? De los sí, porque duelos son muy intangibles, porque son duelos a veces que van, como decíamos recién, ¿no? De a pequeñas cositas. Ya ir al centro de fertilidad es empezar a duelar que no me pude embarazar en casa. Exacto. Siempre hablando de parejas heterosexuales, porque si hablamos de otros proyectos de vida, hay que asistir a los centros, ¿no? Si bien hay algunas otras cuestiones que duelar, pero bueno, ya no estaba la idea de que si quiero ser madre sola, no estaba pensando en que me iba a embarazar en casa, estaba pensando en que, ¿no? Cada menstruación, como decíamos hoy, ¿no? Las mujeres que están en tratamientos de fertilidad es un mes a mes. Un luto, la menstruación es un luto, es un luto, es una depresión terrible, es terrible. Otra vez me vino, y es estar con la fecha
en la cabeza, hoy me tiene que venir, mañana, si se atrasa 1 o 2 días la menstruación por X motivo, muchas veces por la ansiedad y la expectativa que se tiene, y entonces ya están casi pensando que se embarazaron y después cuando viene la menstruación es un duelo, cada menstruación es un proceso de duelo, porque muchas veces hay que esperar el siguiente ciclo para sacarse sangre y esperar el otro ciclo para empezar con la medicación y esperar. Entonces se hace como eterno, ¿no? Se hace, la verdad es que muy largo. El tema de las relaciones sexuales, ¿no? También es un duelo, el tema de duelar la espontaneidad, ¿no? En el encuentro íntimo, por el solo hecho del placer, o del encuentro, de la intimidad, ¿no? Es como que ahí ya está, cuando se tienen relaciones sexuales, aún estando en tratamiento, siempre está la esperanza de que, a ver si en casa me embarazo. Y entonces también es como que el encuentro sexual se ve bastante distorsionado, ¿no? Como ahí obstaculizado, con esto de que, de cuál es la finalidad. Es el médico, o el equipo el que dice, tal día pueden, tal día no pueden, y uff, es tremendo. Y si no, es el médico el que te embaraza, porque a veces se dice así, ¿no? Entonces, como pasa a ser el médico el que te va a embarazar, ya el encuentro íntimo pierde como sentido, ¿no? ¿Para qué? Si sé que no voy a quedar embarazada. Es como bastante difícil volver a la espontaneidad y el interés por la relación en sí. Mira, ayer tuve una paciente, una consultante que me decía, yo le entregué mi cuerpo al equipo de fertilidad, le entregué mi útero, le entregué mis órganos, le entregué mi cuerpo, le entregué mi sexualidad, le entregué mi pareja, le entregué todo a la medicina. Desde que me hicieron dormir la hipófisis, y que yo no soy dueña de esto, y yo no soy dueña del otro, y la escuchaba y se me partía el corazón, pero fui validando, y bueno, yo también hago tarea psicoeducativa con los materiales que vos me brindaste, y vamos buscando información como para que ellas también, porque es muy grande todo lo que se pierde, el control del propio cuerpo. No se sienten más dueñas. ¿Cómo es lo de la hipófisis, Sole, que no comprendo exactamente? No, bueno, en realidad lo que hace la medicina es manejar, si querés, el ciclo. Ahí está. Llevarlo al momento que la medicina necesita. Ahora inhibo, ahora ovulás, ahora preparo el endometrio, ahora, entonces pasa a ser todo manejado, manipulado. Eso también se siente mucho, lo sienten mucho las mujeres. Sienten que son manipuladas y sienten una gran invasión de su cuerpo, ¿no? De su cuerpo, de su intimidad, incluso los tratamientos para llegar a diagnósticos, o las intervenciones son invasivas, ¿no? Realmente, muy invasivas, muy dolorosas. Desde los estudios, bueno, hay un estudio que se hace casi de rutina, que es la histerosalpingografía, que es para ver la permeabilidad de las trompas, y realmente es invasiva y dolorosa. ¿No? Se inyecta un contraste intraútero, ¿no? Y se van sacando una serie como de placas, de radiografías, con ese contraste para ver si las trompas están permeables. Es como lo primero que se descarta, porque ahí no te embarazás por ahí porque están las trompas obstruidas. Claro, lo primero que se descarta. Yo escucho arrancando mucho. Por ahí. Arranca por ahí. Todos los análisis de sangre, los estudios, la medicación que hay que tomar. Bueno, la preparación para la estimulación ovárica es con medicación que las mujeres se inyectan todos los días, en un determinado horario, durante varias veces por día. Varias veces por día. Entonces la presión de qué medicación me toca, de no me puedo confundir, de si se me rompe el frasquito y me quedo sin medicación, porque esas cosas se hacen en casa. Primero porque son todos los días, a horarios a veces raros, ¿no? Como para pedir que alguien o ir a una enfermería o lo que fuera. Son las mujeres o sus parejas, si están acompañadas, ¿no? Las que ayudan con el tema de la medicación de las inyecciones. Entonces ya eso es invasivo, ¿no? Es como duelar una vida normal, digamos, ¿no? Como duelar una vida normal. Yo dejé de ser una persona normal. Uno de los duelos de que hablamos en infertilidad es el de la calidad de vida, André. Ahí está. Sí, porque la calidad de vida desmejora por donde la veas.
porque pasa a ser una preocupación constante, porque nunca vas a saber si vas a tener un buen resultado o no. Entonces, Aprovecho para preguntarte dicen, cuáles son los porcentajes de éxito de los tratamientos, Sole. Sí, ahí vamos con eso. Las mujeres a veces te dicen, si yo supiera que al final me voy a embarazar, yo hago esto y todo lo que me pidan, pero el tema es esta incertidumbre, ¿no? Claro, La realidad es que se habla de las técnicas de baja complejidad, se habla que de entre el 20 y el 30% de éxito, 30, estoy exagerando un poco, 20%, 25% de éxito. Bien. Las fertilizaciones in vitro no superan el 40, 45% de éxito. Lo que está teniendo ahora mayor tasa de éxito, en algunos casos llega al 60-70% de éxito, es la fertilización in vitro con óvulos donados. Porque evidentemente, sí, evidentemente la calidad del óvulo tiene muchísimo que ver en que se logre el embarazo y que siga adelante, ¿no? La calidad del óvulo. Es bastante, es fundamental este punto. Entonces, al ser óvulo donado, de mujeres estudiadas, jóvenes, porque no cualquiera puede llegar a donar, entonces la ovodonación es la que más tasa de éxito tiene realmente. Hoy qué maravilla saber. Qué maravilla, Sole. Aprovecho que no se nos pase la última técnica que es el ICSI. Sí, el ICSI en realidad es la fertilización in vitro, es lo mismo. Porque es juntar óvulo y espermatozoide en laboratorio. ICSI se llama la inyección citoplasmática. Es como si fuera una ayudita más en donde inyectan el espermatozoide en el óvulo. Bien. Digamos, es lo mismo en cuanto a que óvulo y espermatozoide son juntados en laboratorio. La diferencia es que en la in vitro sola, sin ICSI, óvulo y espermatozoide se juntan espontáneamente en laboratorio. El espermatozoide busca el óvulo y fecunda espontáneamente. En el ICSI, el espermatozoide es inyectado dentro del óvulo. Bien, muy bien. Para asegurarse la fecundación, que no asegura la progresión en calidad del embrión. Porque también, para que el embrión pueda ser, tiene que desarrollarse en el laboratorio antes de transferirse. Y esa es otra espera y otro duelo muchas veces. Que a veces las mujeres logran muchos óvulos, se logran muchos embriones, pero después no prosperan. Entonces por ahí tenés 10 embriones y hay uno solo de calidad que puede ser transferido. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque estos números cambian obviamente de persona a persona. Sí. Pero a veces se logran muchos óvulos y se logran muchos embriones, pero no son de buena calidad y no son aptos para transferir. A veces se transfieren igual, pero el porcentaje de éxito baja muchísimo. Por eso solo verdad el estudio genético con el embrión, para ver si es viable para transferir, ¿no es cierto? Yo tengo pacientes porque hay una ley, gracias a Dios en Argentina, a diferencia de un montón de otros países, que se habilita, ¿no? 4 tratamientos de baja complejidad y 3 de alta complejidad. Pero las obras sociales y las coberturas médicas lo tienen que cubrir. Sin embargo, hay algunos estudios muy, muy específicos que no cubren. Y este estudio genético del embrión creo que no se cubre, ¿no? Es costosísimo. Y ahí se evalúa. No lo cubre ninguna. Claro, y ahí se evalúa si se puede transferir, si es viable este embrión, ¿no es sí, cierto? hay como una cuestión de, bueno, esto lo podría explicar obviamente mucho mejor un médico, pero uno como está especializado en esto sabe, hay una cuestión que es más a simple vista, ¿no? De que el óvulo se junta con el espermatozoide, forman como una sola célula que se va como subdividiendo, ¿no? Se le llama mórula, y después de una hay 2, y hay 4, y hay 8, y hay 16. Esto es lo que ven a simple vista para ver si puede ser transferido o no. A veces, a simple vista, el embrión está apto para ser transferido, pero lo que aporta el estudio del que vos hablas, André, que no es algo que se pueda ver a simple vista, es esta cuestión de la carga genética. Si genéticamente está saludable, si querés, sano, apto para ser transferido. Entonces es como un dato bastante importante, porque es probable que los embriones que genéticamente no están aptos para transferir, sean embarazos o que no se logran, o que se pierden, o peor, que puedan tener también un bebé con alguna patología, ¿no? Claro. Entonces,
digo, es algo a lo que no todos tienen acceso, la verdad, porque no se hace, digo, tiene un costo que es bastante inaccesible. Bueno, es en dólares, qué sé yo, ¿no? Hay como que hacer todo también una apuesta ahí que tiene que ver a veces con otro tipo de duelos, ¿no? De las cuestiones hasta económicas que se pierden, porque muchas veces, por más El que... duelo económico no lo habíamos dicho, pero lo vamos a hacer porque es muy importante hablar del duelo económico. Y Hay familias claro, que hipotecan su vida directamente para poder afrontar estos gastos. totalmente. Antes se hacía habitualmente porque no estaba avalado en la ley, no lo cubrían las obras sociales y no existía en la salud pública. Ahora existe en la salud pública y lo cubren las obras sociales, pero es como vos decías, tienen un límite de intentos, entonces muchas veces pasa o que tienen que hacer algún tratamiento, algún estudio como este, que la obra social no lo cubre, o que terminan utilizando ya la cantidad de tratamientos que cubre la obra social y si quieren seguir intentando, tienen que hacerlo de manera particular. Exacto. ¿No? Entonces ahí es donde sí, muchas veces sí hay una cuestión de las cosas que se pierden económicamente, que otra vez el pensamiento es, si yo supiera que vendo la casa y me embarazo, la vendo, pero Exacto. después me quedo sin casa, me quedo sin hijo, me quedo sin... ¿no? Exacto. Y es muy, muy difícil, la verdad es que es muy difícil. O sea, Sole, que estamos hablando de, para retomar el hilo conductor, todos los duelos que hay que atravesar. El duelo de la calidad de vida, el duelo de las relaciones sexuales espontáneas, el duelo de la carga genética, el duelo de que haya un compañero o una compañera cuando son madres solas por elección. Exactamente. Sí, el duelo de la carga genética es Es, un duelo, es uno de los que más me parece cuestan elaborar, ¿no? Y que los que trabajamos en esto tenemos que hacer como una psicoeducación y una psicoprevención, ¿no? Es también psicoprofiláctico en algún punto, porque hay veces que por la ansiedad de querer tener un hijo, se embarcan en este tipo de tratamientos, digo, a veces no pasa, ¿no? Y si no pasa, buenísimo. Pero a veces se embarazan y después y al final el óvulo no era mío, y entonces lo voy a sentir mi hijo o no lo voy a sentir. Y esto está bueno poder hablarlo antes, ¿no? De lograr el embarazo. Es otro duelo cuando la persona no sabe que tiene que terminar en este tipo de técnicas y entonces van haciendo su recorrido, ¿no? Consultan al médico, baja complejidad, alta complejidad, gametas propias, y en un momento viene el médico y le dice, bueno, si queremos podemos intentar con ovodonación porque ya hicimos 2 intentos con tus gametas, nos queda un solo intento por la obra social, ¿no? Vos fíjate la cantidad de presiones encima. depresión. Las decisiones que hay que tomar, último intento, ovodonación, y si no quedo, quiero intentar con los míos, y si... Bueno, y el duelo genético es un temón, porque bueno, implica esto, ¿no? Implica poder aceptar que van a ser hijos propios, pero que no van a llevar la carga genética. Y otro dato, he tenido pacientes que tienen determinados rasgos, como el color de piel, el color de ojos, la altura, qué sé yo. Entonces, esto me entero yo por mis consultantes. Entonces, el equipo busca que la Sí, claro. donante o los donantes tengan semejantes características, que más o menos, Sí, porque fenotípica se le llama, sí, las fenotípicas se les llama. características fenotípicas, sí. Ahí está, ahí está. Sí, se suele buscar fenotípicamente que el donante sea parecido, sí, eso Porque si no es muy disruptivo, ¿eh? Si no realmente el duelo genético es mucho mayor, ¿no es cierto? Igualmente sí, hay algo muy bonito que después los hijos crecen y se parecen a los padres por identificación totalmente. y se van configurando los Bueno, eso rasgos, es parte de lo que trabajamos. ¿verdad que sí, no? Sí, claro que sí, es que es así. Y además, mira, está el libro que yo siempre recomiendo, de Estela Yardón, Sí, que se llama Mamá por Donación, sí. y Estela en el libro dice, siempre pensamos cuando queremos tener un hijo, quiero que tenga mi color de ojos, quiero que tenga la nariz del padre,
pero nunca pensamos que va a salir con lo que no nos gusta de nosotros. Y es una opción. Qué bueno. Es buenísimo, ¿no? Porque pareciera que cuando hago el duelo genético, hago el duelo de que saque los hermosos ojos de mi marido. Y de repente por ahí sacó la nariz horrible mía que no me gustaba y que yo no estaba pensando en resignar eso, estaba pensando en que no quería resignar otra cosa. Es muy... hay mucho por trabajar, pero bueno, Hay mucho por trabajar. el impacto de tener que ir a donación de gametas es fuerte. Y realmente es un duelo el que hay que hacer. Es muy duro porque se juega no reconocer la filiación. Yo tengo a mi hijo y no... Vos fíjate si en un parto, en un embarazo normal, por decirlo de alguna manera, nace el bebé y a veces hasta a las mamás nos cuesta reconocernos en el rostro de ese bebé, en esa mirada. Sabemos que el puerperio también es una experiencia crítica. Qué fuerte. A mí, en lo personal, me costó mucho reconocer a mi hijo, mucho. No lo reconocía. Mirá qué curioso, ¿no? Porque estaba tan coloradito y todo peludo, después me lo trajeron, es una pena, porque lo pelaron y vino blanquito, y yo me había encariñado con el otro. Con el otro. Yo decía, ¿quién es? Pero bueno, nos cuesta ese reconocimiento, me imagino, claro, tremendo cuando la afiliación genética es como vos explicás, ¿no? Es sí, tal cual. Y además hay toda una cuestión también burocrática, ¿no? De registro de la persona que dona y de que se supone que hasta en el registro civil hay que dejar asentado, ¿no? Esto es otra de las cuestiones que se trabajan. ¿Qué le voy a decir después a mi hijo, no? ¿Qué le voy a contar? Y bueno, obviamente que siempre uno trabaja con el paciente para que se cuente nada más y nada menos que la verdad, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil esto de aceptar, porque a veces también está esta fantasía de, bueno, hago el tratamiento con gametas donadas, pero, ¿no? Y la verdad es que en ningún lado hay nada que nos obligue a después ir con la verdad a nuestros hijos, que sería claramente lo más saludable, sobre todo por una cuestión de derecho de ese bebé por nacer, ¿no es cierto? De tener derecho a su identidad. Esto es fundamental, lo que decís, Sole. Sí, claro. Y todo esto está regulado, ¿no es cierto? ¿Sí? Está regulado, pero la realidad está regulado porque se supone que hay que inscribirlos dejando asentado que es un hijo nacido a través de técnicas de reproducción, todo lo demás. Sí. Pero la realidad, André, si vamos a ser honestos, yo puedo ir al registro civil y anotar, ¿y quién me obliga? ¿Quién chequea que yo estoy? ¿Quién chequea? ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Hay un vacío ahí. Hay un vacío. Voy a prender la luz, ¿vale? Ahí está. Hay un vacío muy grande. Sí, hay un vacío. Ahí está. Es eso. No, en mi caso te cuento porque me quedé pensando. Mi hijo nació por cesárea y yo estaba totalmente anestesiada y estaba fue como muy traumático. Entonces, no me lo pusieron en el cuerpo, se lo llevaron. Entonces, estas son las experiencias. Cuando hice la formación de doula, ahí me encontré, y después en todas las rondas, me vuelvo a encontrar que la herida del nacimiento, ya sea parto o cesárea, es una herida que hay que volver a resignificar y trabajar porque nos va a quedar toda la vida, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Evidentemente, a veces nos cuesta reconocer ese hijo porque no salió del vientre, no lo pujamos, no nos lo pusieron en el cuerpo, hubo un tiempo, hubo unas horas, y todo eso hace también, imagino, incluso si a esto le sumamos los tratamientos de fertilidad, es mucho más complejo todavía. Sí, totalmente. Sí, André, totalmente. Bueno, y ni hablar si hablamos de duelos en infertilidad, ¿no? Ni hablar de las pérdidas a repetición, ¿no? Los abortos recurrentes. Bárbaro, que también, vamos a entrar en tema. Sí, ¿no? Que también sucede. A ver, Sole. Sí, esto está bien ligado a lo que es el duelo gestacional, ¿no es cierto? Porque ahí realmente sí hay un embarazo, sí hay un bebé gestado, que hay una beta positiva o un test de embarazo positivo, entonces ya ahí está el proyecto, ya está listo, es como si se toca el cielo con las manos, ¿no? Y entonces después ese volver a empezar, ¿no? Y muchas veces los médicos, cuando los abortos son en las primeras semanas, sobre todo en los tratamientos de fertilidad, muchas veces los médicos
sugieren rapidito volver a intentar. Y entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún médico en los centros donde trabajo, ¿no? Vamos a ver, vamos a dimensionar esto, no vamos a minimizarlo, y vamos a dar el tiempo psíquico que la paciente necesita para recuperarse y volver a intentar. ¿No? Porque si no estamos como tapando, bueno, listo, acá no pasó nada, vamos a intentar de vuelta. Listo, 2 meses por la obra social, que en 3 meses ya nos aprueban el próximo, y entonces en 3 meses ya intentamos de vuelta. Sí, empieza la carrera maratónica y compulsiva. Esto hablábamos también con las colegas que entrevisté, Soledad Expósito también. Cuando no hay tiempo, entonces muchas veces los patrones de repetición se instalan justamente por no haber realizado correctamente el primer duelo o los primeros duelos. Totalmente. ¿No? Porque Totalmente. los médicos impulsan, y a veces decimos, el reloj biológico también de la mujer tiene 30 y pico largos, tiene 40, para ellas un mes esperar es una eternidad, es como... Totalmente. Acá, como vos decís, Sole, hay que traer conciencia acerca de lo importante que es trabajar los duelos en sí mismo, sí, darle un lugar a esa experiencia. Si esa mujer en su imaginario, en el plano subjetivo, en su representación psíquica, quizás no haya un hijo todavía, pero por lo menos es un potencial de vida, a la experiencia hay que darle un lugar en sí misma, como se pueda. Hay que inscribirlo, porque eso es lo que va instalando después. Yo tuve casos, Soledad, de 6, 7, 8, 9 detenciones. Sí. ¿Cómo se trabaja eso ya? La novena, yo ya no sé cómo mirarla a la paciente. Sí. ¿O no, Sole? Es muy difícil. Sí, claro que para sí. nosotras. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil, y además es muy difícil para los pacientes volver a empezar. Y le ponen tanta energía, como vos decís, ¿no? El que llega a 7, 8, 9 intentos, sobre todo intentos después de pérdidas, que no es lo mismo que intentos fallidos. Si bien están en carrera y es un horror igual y la pasan mal igual, pero no es lo mismo, nunca quedé, nunca quedé, nunca quedé, nunca quedé, que quedé y lo perdí, quedé y lo perdí, quedé y lo perdí. Quedé y lo perdí, exactamente. Entonces, de un embarazo implantado y ya con unas semanas o meses de gestación. Eso es muy diferente a una técnica que fracasó y el embarazo no se produjo. Cuando ya el embarazo se produce, ya hay un hijo. Por breve que sea la experiencia embrionaria o fetal, ya hay un hijo, ¿no es cierto, Sole? Totalmente, totalmente, Andrés, sí, totalmente. Sí. Está el proyecto, ¿no? Es el proyecto, el deseo, el proyecto, y cuando se logra el embarazo después del tratamiento, como que ya está, listo. Y hoy hablábamos un poco, ¿no? Del tema de las expectativas. Pareciera, cuando se llega a un médico en reproducción, pareciera que cuando el médico te explica, por ejemplo, no, bueno, vamos a hacer una fertilización in vitro, sacamos óvulos, sacamos espermatozoides, juntamos el laboratorio, se forma el embrión, transferimos. Las personas que llegan a esa instancia dicen, listo, chau, ya está. Si me van a transferir el embrión, ¿no? Incluso desde la fantasía, cuando no se embarazan, es ¿a dónde se fue? ¿A dónde está? Ese embrión que yo vi que me lo transfirieron, ¿no? Entonces a veces la expectativa está distorsionada con la realidad. Claro. Porque la expectativa es mucho más alta de mensaje que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Pareciera como que ya está. Incluso desde la manipulación, ¿no? El médico va, hace el bebé, ¿y dónde quedó ese bebé? Claro. Yo no sé, Sole, si eso tiene que ver con el alto deseo de la mamá, del papá, de la familia, por todo lo que le ponen, porque evidentemente le ponen todo. Y también debe ser parte y parte porque los médicos o los equipos no aclaran, digamos, no sé si serán 100% honestos. Hay de todo, ¿no? André. Como sí, todo, hay de todo. Yo creo que la expectativa es muy grande porque el deseo es muy fuerte, y hay equipos médicos y equipos médicos. Hay equipos médicos que trabajan desde un trato más humanizado, si se quiere, y acompañan a los pacientes incluso bajando las expectativas, sugiriendo acompañamiento psicológico, escuchando qué hay detrás de la demanda, explicando, ¿no? Bueno.
Y hay otros que ya lo toman más como una cuestión más técnica, como, ¿no? Tiene que ver mucho con la calidad humana del médico y con poder empatizar con esos pacientes, con poder ponerse en su lugar, con querer saber qué se está poniendo en juego, ¿no? Mira, Psíquicamente y Sole, emocionalmente. te quiero contar una anécdota muy graciosa. Yo presenté mi libro 2 años en la Feria del Libro, ¿no? Ujú. Y resulta ser que yo lo presentaba en un stand, que era mi editorial, Autores de Argentina, pero al lado había un auditorio, y en el auditorio había cientos y cientos de personas, y laboratorios, y auspiciantes, y colas, y los medios, y todo una... Y en mi stand, que yo iba a presentar un libro de duelo, había 2 gatos locos queriendo escuchar de duelo. El otro era montado un show mediático. Yo también pensaba, hablar de duelo no vende y a nadie No. le interesa meterse en un trabajo que tenga que ver con el dolor y con profundizar. Y en lo otro se vende marketing, se vende expectativa y hay un gran negocio de todo un cúmulo, Totalmente, ¿verdad? De negocios que participan, ¿no es cierto? totalmente. Entonces digo, bueno, quizás nos quede, yo no iba a dar una charla de duelo, yo simplemente iba a presentar el libro, pero claramente el libro tiene que ver con el duelo gestacional y perinatal, ¿no? Sí, Y sí, yo sí. pensaba ahí, ¿no? Estaba ahí y decía, qué tremendo, porque todavía no estamos preparados para hablar de duelo. Es mucho más mágico ir y hacer tu tratamiento y que el médico te haga un bebé que tener que hacer todo un trabajo interno para comprender Totalmente. desde dónde aparece esa problemática, ¿no? Sí, totalmente, André, totalmente. Y que los médicos puedan acompañar, porque los psicólogos especializados en fertilidad no están en todos los centros. No están en todos los centros, Entonces los pacientes no llegan, ¿no? Con no lo llegan. necesario que es para, digo, a veces para poder trabajar alguna causa, si es que hay alguna causa psicológica, pero no necesariamente, digo, es mucho lo que se vive, es una montaña rusa emocional constante, es expectativa, es ansiedad, es incertidumbre, es sentimientos de culpa, de fracaso, tristezas, angustias. Esto de duelar también la vida tiene que ver con dejas de ir a las reuniones familiares, los cumpleaños de los hijos de tus amigos ya no tenés ni ganas de No ir porque tenés hay ni bebés y ganas. panzas por todos lados. Sentís que todo el mundo se embaraza menos vos. Exactamente. Si nadie te pregunta, porque nadie te pregunta. Si alguien te pregunta, lo que te pregunta puede ser mal recepcionado. ¿Y ustedes para cuándo? Y andate de viaje, esto que hablamos al principio. A veces en los trabajos no se entiende y no se acompaña desde lo laboral. Entonces las mujeres tienen que inyectarse a determinada hora, la medicación tiene que estar en la heladera. Digo, la ecografía no puede ser en el horario que yo puedo, que salgo de la oficina a las 5 de la tarde. La ecografía tiene que ser a las 10 de la mañana porque por ahí a las 7 tengo que darme la otra inyección para el otro día hacer la transferencia. ¿Hago reposo? ¿No hago reposo? Los médicos cuando transfieren en la fertilización in vitro indican vida normal, en general, ¿no? Sí, Y a mí me causa mucha gracia porque yo entiendo a lo que se refieren. Se refieren a que no es necesario hacer el reposo, a que físicamente bien. pueden hacer una vida. Pero digo, decirle a una mujer que acaba de transferirse un embrión, con toda su expectativa, ansiedad, todo lo que vienen acarreando, decirle vida normal cuando son los peores 15 días de su vida que tienen que esperar para hacerse la beta, ¿qué es vida normal? ¿Qué es vida Porque normal? además las mujeres recién transferidas sienten que pasan el trapo del piso o que Sí, hacen un mandado y cargan un poco más la bolsa o que siguen yendo a su gimnasio si es que hacían actividad física o lo que fuera y ya sienten que cualquier cosita puede ser motivo para perder ese embarazo o para no lograrlo, cuando la realidad es que no es así, salvo por supuesto que haya alguna cuestión física que Sole, indique un reposo. por eso aprovecho para preguntarte, porque en las coberturas médicas, las obras sociales, lo que cubren eso es el tratamiento de las técnicas, pero no cubren la cobertura psicológica. ¿O sí? No, no. No. Claro, Se supone, mira, acá André, está el no, problema, Sole, porque no nos... la ley si la leemos, no me Sí, acuerdo ahora exactamente cómo dice, sí, pero en un momento dice como que la cobertura tiene que ser integral. Pero la realidad es que si va a cualquier paciente, porque me pasa todo el tiempo,
a la obra social y le pide la cobertura para la psicóloga, no, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, le recomiendan un psicólogo de la cartilla que no necesariamente está especializado en tratamientos de reproducción, entonces por ahí el acompañamiento no es el indicado. Pero según la ley, y habría que ver qué pasa con alguien que realmente pelee por esto, ¿no? Que vaya a su obra social y le diga, acá en la ley dice cobertura integral. Integral. Pero la realidad es que no lo cubre. No. Como hay muchas medicaciones que no cubre, y como hay algunas técnicas o algunos estudios que no cubre. O sea que es fundamental que estemos los terapeutas para poder evitar de alguna manera los patrones de repetición de los abortos recurrentes, para poder intervenir directamente, si uno pudiera en la primera pérdida, y colaborar con el equipo médico para decir, bueno, todavía no, esta mujer quizás no está tan preparada. Exactamente, no solo acompañar a los pacientes, sino al equipo médico. Un cambio de conciencia muy grande. ¿Sí? Bueno, Sole, yo estoy muy feliz, me quedaría horas hablando, pero yo creo que ya hemos trabajado más de 60 minutos. ¡Wow, André! ¿Cómo hemos charlado? Volando. Bueno, Sole, muchas gracias. Yo te quiero agradecer especialmente porque aparte elaboraste un documento precioso para las alumnas, así que te debemos el módulo de fertilidad. Si bien invité a alguna otra colega un ratito para que me cuente desde otra perspectiva, pero la verdad que lo más importante nos lo has brindado vos, así que Sole, estamos muy agradecidas. Contanos, yo quiero que vos te cuentes dónde te pueden ubicar, Ay, bueno, André, gracias, es un placer para mí. Es un placer para mí acompañarte, acompañar a tus alumnas, estar acá y dar algo de lo que uno se ha venido formando, ¿no? Para poder acompañar. Yo estoy en las redes, estamos en Red Perinatal La Plata, desde el lugar en el que trabajo acá en La Plata con otras colegas, con un equipo interdisciplinario muy lindo. Hay dulas, hay parteras, hay gineco, hay psicólogas, hay un montón de pediatras, hay un montón de profesiones acá trabajando en Red Perinatal La Plata. Y bueno, yo estoy en mis redes personales en María Soledad Jalil, en Facebook y en Instagram. Y bueno, tengo una página de duelo que estoy empezando a gestar en Instagram que se llama Yo Te Cielo. Duelo. Ay, qué lindo, perinatal. Hermoso, Sole, todo lo que haces es impresionante. Gracias. Te sigue mucha gente, sos una gran referente, porque además tienes una formación tan rica, así que bueno, Sole, muchísimas gracias. Gracias, André, es un placer para mí. Un placer. Así que estamos en contacto, Sole.